Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Vamos a conocer un poquito más una de esas fragancias. En este caso es una de las más populares, tanto en lo que lo encontramos como en las fragancias que nos gustan o no. Es muy popular nuestra querida y amada rosa, que bueno, pues desde luego es un aroma muy popular desde hace años y lo encontramos en muchísimos perfumes. Para entender, y bueno, hoy os quiero contar un poquito de las medidas de los aceites esenciales de rosa que encontramos en los perfumes, que espero que os resulte interesante, sobre todo pues oye, os va a gustar para la hora en que vayamos a buscar o a ver los perfumes a las perfumerías, así que atentos. Es cierto que en cuestión de rosas, a lo largo de los años se han creado, porque son creadas, montones de variedades de rosas. Poco a poco se han ido creando rosas cada vez o más grandes o con más pétalos. Ahí hay montones de variedades en colores y de todo. Son mutaciones genéticas creadas por el hombre. Y de por sí, si os fijáis, realmente hay rosas que apenas se percibe un olor a rosa pura dentro de sus aromas. Lógicamente, para la creación de los perfumes se usan variedades que tienen mucho aroma. En el caso de la rosa, del aceite esencial de rosa, se utilizan dos tipos de rosas, que son la rosa damascena y la rosa centifolia. Esas son las dos variedades que se cultivan para crear el aceite esencial de rosa. Los principales países que cultivan estas rosas para este fin son Turquía, Marruecos y Bulgaria. Hay tres tipos distintos de aceite esencial de rosa. El primero es el Absolute de rosa, que cuando se destila tiene un color rojizo. Este Absolute de rosa se extrae junto con lo que es disolventes. Se utilizan disolventes y una menor cantidad de alcohol para extraer el aceite esencial de rosa. Este Absolute de rosa es más caro, es el más caro y se suele utilizar sobre todo en marcas muy caras. O sea, cuando veáis un perfume de rosa que se nota en el precio, probablemente contiene este Absolute de rosa. También lo utilizan más en lo que es la perfumería de nicho y este tipo de perfumes. La segunda variedad de aceite esencial de rosa es el normal, se llama aceite esencial de rosa y se extrae con unos tipos de alcohol en lo que se llama agua de destilación. También lleva agua, lleva alcohol en lo que se extrae esta esencia de rosa. Cuando se extrae este aceite de rosa, este aceite esencial de rosa, aparece la tercera composición de rosa, que es el agua de rosa. Que bueno, ahora lo comentamos. El agua de rosa, o sea, cuando se está destilando ese segundo concentrado, sale por un lado el aceite esencial y se va evaporando lo que es el agua de rosa. Lo que pasa es que el aceite esencial de la rosa se diluye con mucha facilidad en el agua, por lo cual ese agua que se evapora de rosa también contiene aroma a rosa. Y como en esta vida no se tira nada, ese agua de rosa se aparta y también se vende para las aguas frescas de rosa, las aguas de rosa que encontramos en muchos perfumes. Por lo cual seguro que ya estáis entendiendo la idea de que cuando llegamos a la perfumería y tengan el nombre que tengan, sea de la marca que sea, cuando nos dice agua de rosa, tenemos que entender que es la variedad más barata de rosa. No es que estemos hablando de productos creados químicamente que huelen a rosa. No, estamos hablando de distintas cantidades de extractos de rosa. Un ejemplo que tengo aquí, por ejemplo, es el agua fresca de rosas, pues de Adolfo Domínguez. Esta es una de esas fragancias. Bueno, aquí también vemos los frasquitos, pues es una de esas fragancias que son agua de rosas
que claro, también cuando vamos a buscarlo, pues no tiene un precio muy elevado porque lo que es agua de rosas, que es la tercera fase, que es la más barata en cuanto a lo que son los aceites esenciales de rosa. Bueno, vamos a los perfumes con rosa. Es uno de los aromas más comunes que llego a encontrar en todos los perfumes. Con deciros, mirad, 65 perfumes de los que tengo, 65 contienen rosa. A título personal tengo que decir, la rosa no es uno de los aromas que a mí más me cautive, principalmente porque me lo pongo, y es a título personal, por supuesto, me gusta. Yo huelo un perfume que lleva, o sea, que su aroma principal es la rosa, me lo pongo, lo disfruto, pero a cosa de una hora o así empieza a cansarme y me termina doliendo la cabeza. Sé que muchas de vosotras me entendéis porque una amiga el otro día nos escribió que a ella le pasa con el jazmín y sé que a algunas otras compañeras les pasa lo mismo con según qué aromas. A mí me pasa con la rosa, que aunque me gusta, no llega un momento en el que no la aguanto. Entonces la mayoría de mis perfumes no tienen rosa como un aroma principal, pero me pongo a buscarlo dentro de la composición de los perfumes y me encuentro con que es súper común, muy utilizado la rosa en muchos perfumes. ¿Por qué? Para dar cuerpo, para acompañar, para hacer ese bouquet de flores que nos encontramos en muchos aromas, sin que entre sus aromas principales lo lleguemos a detectar. Por lo cual, bueno, me he preparado unos cuantos. Yo, más o menos, esto es todo lo que quería contaros de la rosa, que me parece muy interesante que conozcamos esos 3 tipos de intensidad de aceites de rosa. Eso yo creo que es importante saberlo para comprender luego los precios que nos encontramos en los perfumes. Ahora vamos a ver unos cuantos de los que he traído. La mayoría son de los grandes, no miniaturas. Pero bueno, si queréis los veis enteros, pero son unos cuantos, ¿eh? Quien quiera los ve, si no, más o menos ya hemos casi terminado. Os leo la lista, que como siempre me lo pedís, luego la voy a escribir en los comentarios del vídeo. Os leo la lista y ahora os enseño algunos de ellos. Rose by Cardim, Le Ecstasy de Nina Ricci, In Black, Le Air du Temps, Eternity, Gabriela Sabatini, Flower, Kenzo, Olympia, Aqua, Dolce Vita, Yes I Am, Tendre Kiss, Apple Woman, Lalique, Hypnotic Poison Sensuel, Agua del Sol, Miss Dior, Miss Dios Cherry, Nike Pink, Poison, Cherry Woman, Pure Katie, Hypnotic Poison, CK2, Sador, Poem, Viaje a Ceilán, Love Story, Midnight Poison, DK1 by Tempted, Tendre Kiss, Coco Chanel, Chanel número 5, On, Ella, Samsara, Mitsuko, Initian Black, For Away, Initial Perle, Noah, Aire Loco, John Galliano, CH, Salimar, Pleasure Delight, Faronche, Le Odyssey Miyake, Pure Nectar, esto os lo enseño, Capricci, Nómade, Tresor, Anaís, Paloma Picasso, Gabriela Sabatini se ha repetido, Le Weiser Lalique, Olympia, True Love, Laura, Roma, Pastel, Rose by Cardim, Royal Desiree, Rose Absolute. Ah, mira, este Rosa Absolute tiene el nombre de la Rosa Absoluta. Leo de Kenzo, Classic X, Classic X y París. Bueno, son un montonazo. Algunos huelen mucho a rosa y otros muy poquito. ¿Cuál de estos perfumes os puedo decir que huele a rosa? Bueno, pues este de Leo Disei Pure, este nuevo perfume de Issey Miyake, se llama Pure Nectar, o más o menos así, es que con estos nombrecitos. Y aquí está. Yo desde luego cuando lo probé en la perfumería me gustó un montón, pero sí es cierto que tiene un aroma muy potente a rosa. Yo cuando lo estoy utilizando, cuando salgo fuera por la noche, porque si voy a salir a un lugar cerrado
y tengo este aroma potente de rosa, sobre todo que además el néctar, lo que es un poquito de miel que tiene este perfume, potencia muy bien el aroma de la rosa, pues si estoy en lugares cerrados me agobia mi propio aroma. Entonces, pero sí que funciona muy bien. Si sales por la noche, si vas a una terracita y todo eso, con el frescor de la noche y tal, que esté ventilado, estás perfumada, se te hace mucho más agradable y se puede llevar muy bien. Entonces, de los perfumes que yo os he nombrado, este es probable el que más tiene aroma a rosa. De las miniaturas, pues hay más de uno que tienen un aroma más de rosa. Pero no me he traído montones de miniaturas, así que os voy a enseñar todos. Y ya tenemos en mente que estos perfumes contienen rosa. Decíamos Aire Loco de Loewe, Pur de Katy Perry. También tiene este aroma. El nuevo Lady Million Lucky. Los perfumes John Galliano de John Galliano. Estos son otros de mis bebés en miniatura. Aquí, a ver. Lalique. Ay, qué maravilla. No tengo muchos perfumes de Lalique porque cuesta mucho de encontrar. Es una casa muy exclusiva y no se deja ver demasiado por perfumerías comunes, pero tengo que hacerme con alguno más. El perfume que decíamos de CK2, Chateau. El perfume de DK1 by Tempted. Esta Dulce Tentación. CH de Carolina Herrera. Viaje a Ceilán de Adolfo Domínguez. Escada Agua del Sol. Yes, I Am de Cacharel. El nuevo Nomade de Chloe. Este me lo voy a apartar, lo voy a poner ahora. Es que ya que me lo saco. Bueno, no veis la cantidad de frascos que me he traído aquí y luego a volver a ordenarlos. Madre mía, me lío. Me lío a sacarlos, los tengo tan ordenaditos, luego hay que volver a ponerlos. Bueno, Love Story de Chloe. Bueno, estos se ven. Apple Secret Woman y Cherry, los dos tienen rosa, pero estos, por ejemplo, son tan dulces que no verías la rosa ahí por nada. Y el último que os muestro es Olympea de Paco Rabanne, también contiene rosa. Pues sí, todos estos la contienen. Como ya os digo, pues no es uno de mis aromas más predilectos. Pero por supuesto, eso, el que a mí una cosa no me mega encante, pues no quiere decir que no podamos compartirlos, nuestras opiniones con los demás. Por lo cual, vosotros, contadme qué os parece el aroma de la rosa. ¿Creéis que es actual, está actual, os gusta dentro de los perfumes, qué tal os sienta? Y por supuesto, vuestras recomendaciones.
Comentadnos muy ricos perfumes en los que contengan una buena marca de rosa dentro de sus aromas, que estoy segura que estos comentarios ayudarán mucho a nuestros amigos, nuestros compañeros que nos visitan para saber un poquito más de esos perfumes con mucha rosa. Espero, amigos, que os haya gustado, entretenido, aprendido un poquito con este vídeo. Un besito, hasta pronto.